No se ve bien si no es con el corazón. Esto es, Prólogos. Te invitamos a que tengas tu Biblia en mano y estés atento con los pasajes mencionados en este podcast. Como sugerencia, puedes hacer tus propias anotaciones con respecto a un pasaje en específico para que puedas indagar con más detalle en el tema. Sin más preámbulos, comencemos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen diálogo para todos. Bienvenidos una vez más a este podcast. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de la oración eficaz. La oración eficaz. ¿Por qué es una oración eficaz? Bueno, si nosotros vamos a Santiago capítulo 5, verso 13 al 18, dice lo siguiente: ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo va a levantar, y si hubiere cometido pecado le van a ser perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros, y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. La oración eficaz. ¿Por qué se vuelve una oración eficaz? Bueno, podríamos considerar que es eficaz porque se persiste en ello y Dios responde. Ahora, hay algo que debemos mencionar, y es que es una oportunidad para ver el lado B de este pasaje, porque sin duda podemos entender que podemos orar y persistir y perseverar en una oración, una petición. Sin embargo, debemos conocer que este énfasis, esta manera ardua de orar y de clamar a Dios fue por la razón de que Dios le había dado una promesa al profeta Elías. Dios le había dicho que se presentara ante el rey Acab y que, le diera la indicación, o más bien la advertencia, de que iba a dejar de llover por 3 años y medio, ya que persistían en sus pecados. Luego de 3 años y medio, Elías volvió a presentarse porque Dios le había dicho, y le dijo: ¿sabes qué, Elías? Preséntate ante el rey Acab y dile que yo voy a hacer llover otra vez. Y fue de esta manera que así sucedió. Muy interesante el tema, ¿verdad? Entonces podemos ver que prácticamente la oración eficaz de Elías fue mucha, debido a que él perseveró, insistió y le recordó a Dios sus promesas, y de esta manera él fue motivado porque Dios se lo había prometido. Entonces tú puedes ver como creyente muchos versículos y muchos pasajes de la Biblia donde Dios promete un montón de cosas. Obviamente cada promesa de Dios, por lo menos yo me he dado cuenta que tienen una condición. Por ejemplo, Salmo 23: si el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es la condición? Que el Señor sea mi pastor para que nada me falte. Ese es el beneficio. Y así pudiéramos citar algunos otros versículos donde se nos muestra una bendición, muchos beneficios, pero se nos muestra una condición. Entonces podemos ver que podemos ser motivados como el profeta Elías para orar las promesas de Dios, orar con la palabra de Dios, lo que Dios ha prometido. Porque Dios tampoco está sujeto a contestar una oración o una promesa que nunca ha dado. ¿Estás de acuerdo? Bueno, Romanos 8, 26 y 27 nos habla de que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, expresiones que no pueden ser explicadas con palabras. Y esto es por la sencilla razón de que en nuestra debilidad no sabemos cómo pedir.
por lo menos encuentro dos condiciones de esta debilidad. Por ejemplo, la primera condición sería pecaminosa. Romanos 7, del versículo 14 al 25, enseña que tenemos una ley que vive o que está ahí tatuada en nuestros miembros, en ese cuerpo. Romanos, en ese capítulo, el apóstol Pablo declara y dice que estamos con ese pecado, esa ley del pecado que está y mora en nuestros miembros. Es una condición pecaminosa. Y por eso podemos presentarnos también débiles, tenemos luchas, nos cansamos, y esta condición nos hace ser muy dependientes de nuestro Dios. En segundo lugar, tenemos una condición física, la condición que puede ser que, y ha sucedido, ¿verdad?, que nos hemos enfermado. Y puede ser que tú estés enfermo en estos momentos. Bueno, ahí presentamos también debilidad. Va a llegar un momento en que esta debilidad física y esta condición pecaminosa van a terminar el día en que Jesucristo nos llame y seamos levantados y nuestro cuerpo sea transformado para heredar ahora sí que un cuerpo incorruptible, y este cuerpo incorruptible no va a sufrir la muerte. Este cuerpo incorruptible no va a sufrir de enfermedad ni de llanto. Las lágrimas de tristeza dejarán de ser. Dice la Biblia que Dios enjugará las lágrimas de todo su pueblo. Interesante. Entonces, en el Salmo 103, 13 y 16 se nos muestra esta condición, ¿verdad? De que, bueno, vamos a veces a pasar por este tipo de situaciones y vamos a tener debilidades, y a veces también, pues, por las circunstancias, tal vez nuestra mente esté cansada y no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo, esa es la buena noticia, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, la pregunta es, ¿qué son gemidos indecibles? Como ya habíamos respondido, gemidos indecibles es aquello que no se puede decir, aquello que no se puede explicar. La palabra gemido, un sonido esforzado con el que se expresa dolor, pena o placer. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, o sea, cuando Él está intercediendo por nosotros, no solamente sabe qué pedir, sino sabe cómo pedirlo y cuándo pedirlo. Aparte, el Espíritu Santo obviamente siente nuestro dolor, mora en nosotros. Él sabe lo que sentimos, lo que estamos pasando, siente nuestra angustia, siente nuestra preocupación, sabe cómo nos sentimos. Y los gemidos tienen un origen que denota dolor. El gemido es producto de tomar, en este caso, tu lugar, sentir tu dolor, y de acuerdo a ese dolor y de acuerdo a esa situación, ese sentimiento, el Espíritu Santo se presenta ante el Padre para pedir por nosotros, y obviamente estos son buenas noticias. Ahora la pregunta sería, ¿estos gemidos indecibles son hablar en lenguas? Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. ¿Cuál será la respuesta a ello? Bueno, en primer lugar vamos a hablar o a ver qué dice la Biblia acerca de las lenguas. 1 Corintios 12:30 dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Bueno, la respuesta sería, obvio que no, ¿verdad? No todos tienen dones de sanidad, no todos hablan en lenguas, no todos interpretan. 1 Corintios 12, en el versículo 10, unos versículos atrás, dice, a otro Dios le dio el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, volviendo con la pregunta, el gemidos indecibles significa que es como interceder con lenguas. Bueno, si fuera así, entonces los que no hablan en lenguas, el Espíritu Santo le intercede por ellos. Obvio que sí intercede por ellos. Entonces, no necesariamente los gemidos indecibles significan el orar en lenguas. Ahora, es muy innecesario mencionar para ti, oyente, que no es lo mismo el don de lenguas que hablar en lenguas, porque por ejemplo uno pudiera hablar en lenguas y la Biblia dice que es un refrigerio para nosotros mismos, pero el don de lenguas es ejercido para hablar al público, o así debiera ser, pero es para edificación del público, por así decirlo. En resumen, hablar en lenguas, aunque no todos las hablan, pero el que tenga esta habilidad de hablar en lenguas puede edificarse a sí mismo, pero el que tenga el don de lenguas puede edificar al que lo escucha,
¿vale? Entonces esperamos que eso quede claro. Entonces, en resumen, los gemidos indecibles no necesariamente son el hablar en lenguas, porque el Espíritu Santo intercede absolutamente por todos los que pertenecen al cuerpo de Jesús, que es su iglesia. Santiago, en el capítulo 5, el verso 13 al 18, mencionábamos que él nos dice que si estamos enfermos, pues llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Eso nos enseña pues también que en esta condición puede ser que se encuentre enfermo la persona debido a que hay algún pecados que pues se están practicando, y por eso viene esta enfermedad. Tenemos que estar muy pendientes con eso. La Biblia nos dice en el versículo 16 que esto es necesario para que seamos sanados. Mateo 18:15 nos habla acerca del hermano que peca contra nosotros. Sí, entonces nosotros también debemos de perdonar a las personas que nos hacen daño, que nos lastiman, y esto es con el fin de poder vivir libres sin ninguna raíz de amargura. Está comprobado que muchas de estas amarguras, de estos rencores, pueden repercutir y proyectarse de manera pues física, con alguna enfermedad, alguna dolencia. Entonces procuremos vivir libres en nuestro corazón internamente. Y en resumen, la oración eficaz del justo puede mucho. Esto nos anima a querer orar. En segundo lugar, Elías como ejemplo de un hombre de oración, es decir, era un hombre con pues, las mismas inclinaciones que las de nosotros, las mismas tentaciones, tenía nuestra misma condición y logró muchas cosas porque era un hombre de oración. Tenía pasiones semejantes a las nuestras. Y por último, recuerda que podemos y debemos orar de acuerdo a las promesas de Dios. El pasaje que te decía de cómo Dios le había dicho a Elías que orara de acuerdo a la promesa que Dios le dio, es en 1 Reyes 17 y en 1 Reyes 18, de pues todo el capítulo hasta el versículo 41, puedes leerlo para que te enriquezcas más. Entonces, hagamos un breve análisis. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando hombres ordinarios oran, suceden cosas extraordinarias. Entonces, por último, oremos recordando de Dios sus promesas, o acordándole a Dios sus promesas. Obviamente Él lo sabe, es obvio. Sin embargo, nosotros sería de nuestra parte muy sabio orar y decirle: Señor, y así nosotros meditamos en ellas, analizamos cada una de esas promesas, reclamamos esas promesas con mucho amor y agradecimiento, y obviamente nos nutrimos con las mismas promesas de Dios, que al final de cuentas es su palabra. Amigos, bendiciones. Con el tema de las lenguas, hoy en día sigue siendo un poco controversial el tema, ya que existen diferencias en algunos puntos de vista o de manera de entenderlo. Sin embargo, aunque existe esta controversia, si así queremos llamarlo, o diferentes puntos de vista con respecto al tema, yo te invito a que indagues más con respecto a ello por tu cuenta para que puedas enriquecerte. Pero quiero mencionarte algo que la Biblia sí menciona claramente. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, verso 12 dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es interesante mencionar esto. También vemos instrucciones que no se aplican hoy en día, ¿verdad?, con respecto al desorden, porque existe este problema que tuvieron los corintios hoy en día en algunas congregaciones cristianas, donde existe un desorden con el abuso del don de lenguas. Y la Biblia nos enseña, por ejemplo, en 1 Corintios 14, de la misma manera, que cuando no hubiera quien interpretara las lenguas, pues mejor que se quedaran callados. Por ejemplo, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarlas. Entonces podemos ver que inclusive si no
había alguien de intérprete o siquiera la persona no sabía qué estaba diciendo, mejor que se quedara callado. Esto con el motivo de no confundir y obviamente pues si no hay interpretación pues la gente iba a quedar nula, ¿verdad? Con el mensaje. Entonces Pablo recomienda a los corintios y hoy sabemos que para toda la iglesia, para todo creyente, que no existe el desorden. Dios no es un Dios de desorden. Y bueno, el don de lenguas y el hablar en lenguas podríamos verlo como algo diferente, distinto. Habrá algunas personas que lo mirarán de la misma forma o que es con respecto al mismo tema, pero vuelvo e insisto, si quieres enriquecerte más con el tema, puedes indagarlo por tu propia cuenta. Amigos, esto es Prólogos. Bendiciones.